Hola a todos y bienvenidos a mi canal Tutoriales Cari. Y si estás aquí es porque te interesa colocarle candadito, doble candado a tu cuenta de Facebook y a tus otras cuentas como de Gmail, Dropbox y así por el estilo. Vas a poder utilizar esta aplicación que voy a enseñar para todas esas cuentas. Entonces vamos a seguir aquí y vamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook en este caso. Y en la parte derecha vas a encontrar esa flecha que vas a desplegar y allí vas a encontrar configuración. Le vas a dar clic y vamos a seguir. Nos va a botar este panel. En la parte izquierda vas a encontrar una palabra que dice celular. Le vas a dar allí y dice ingresa tu código de confirmación. Pues al celular nos van a mandar un mensaje de texto con este código que son de 6 números. Con estos 6 números y le vamos a decir confirmar. En caso tal de que hayan pasado 5 minutos, vas a decir reenviar código. Y debemos que estar muy pendientes de la señal, ¿sí? Para que nos llegue el mensaje de texto bien, pues. Luego, entonces vamos a decir confirmar y seguidamente nos saldrá este recuadro donde nos dan las gracias por confirmar el número de teléfono. Ahora vamos a activar notificaciones por mensajes de texto y vamos a decirle que compartir el número de teléfono ya depende de la opción que quieras. Si quieres que todo el mundo lo vea, que no me parece lo recomendable, o que solo tus amigos lo vean, o que solo tú lo veas. Entonces en este caso coloqué solo yo. Nadie más tiene por qué saber mi número de teléfono. Ok, y le voy a decir guardar configuración. Ok. Luego seguimos de allí, nos vamos a esta parte del back office de Facebook, en la parte izquierda, y buscamos, estamos en celular, ahora vamos a buscar seguridad de inicio de sesión que tiene un escudito, y ahí nos sale, más abajo buscamos y vemos la flecha roja que nos indica que tenemos que ir a usar autenticación en 2 pasos. Le vas a decir editar. Esto solicitaremos un código si detectamos un intento de inicio de sesión desde un dispositivo o navegador no conocido. O sea que si alguien se intenta ingresar por otro lado, que no sea nuestro celular o nuestro computador, pues nos va a dar una alerta. Entonces le vamos a decir editar en el botoncito que está allí. Una vez le decimos editar, nos va a aparecer esto que está acá y dice autenticación en 2 pasos, aparece candadito con la llave y dice ayuda a proteger tu cuenta y dice selecciona un método de seguridad. Entonces de estos dos elegí usar app de autenticación, le vas a dar clic y bueno, aquí tenemos lo siguiente. Es importante siempre que tengas el celular a la mano. Bueno, vamos a ver. Dice autenticación en 2 pasos. Nos van a dar un código QR por si lo queremos colocar con código QR. O 4 bloques, no, 8 bloques de 4 números y letras. Lo tenemos que anotar en una libretica, guardarlo en un blog de notas, en una cosa así físico también, por si acaso se nos llega a perder, se formatea el celular, el computador, pues ya lo tenemos allí. Y salvamos esto. Bueno, le vamos a decir continuar. Seguidamente antes de decirle continuar, perdón, le vamos a decir, vamos a descargar una aplicación que se llama Auti. Vamos para una página, escribimos ahí en Google, Auti doble autenticación, ¿sí? Y ahí la podemos descargar y nos va a aparecer en la barra de abajo de tareas que se está descargando la aplicación. Entonces vamos a decir abrir. Inmediatamente nos va a aparecer que se está procesando y le vamos a decir ejecutar. Ahí nos dice dónde va a quedar grabada pues la aplicación como tal, ¿no? Entonces le decimos ejecutar y nos va a aparecer que se está procesando y la aplicación de Auti. En este momento lo que nos va a aparecer luego es que la cuenta, entonces nos piden el código del país y el país. Si colocamos el número y no nos aparece el botoncito en rojo, sino que sigue así clarito, es porque ya lo teníamos instalado en nuestro computador, ¿sí? Entonces vamos a ir en la parte de arriba, así tal cual, en este caso no, sino colocas el número y ya de una vez pasas a esta parte donde están los botoncitos verdes por mensaje de texto o por teléfono. Pero si ya la tenías instalada, en este caso ya es muy importante porque pues de pronto a veces no lo sabe uno. Entonces le vas a dar ahí clic donde dice en la parte de arriba, mano izquierda, vas a desplegar ahí donde dice Auti Desktop y desplegas donde dice Logout and Reset Device. Bueno, ahí no soy muy buena para el inglés, pero bueno, eso quiere decir cerrar sesión y restablecer dispositivo. Entonces le vas a dar allí clic, luego te va a aparecer un letrero que dice que vas a perder todos los tokens de autenticación que no estén respaldados. Entonces, bueno, listo, no tenía ahí muchas cosas. Y al darle esto, ya de una vez ya me aparece el botoncito en rojo, ya le puedo colocar el número, ya seguidamente pasamos aquí. Y yo le di, en este caso, le di que para verificarlo voy a escoger mensaje de texto, puedo escoger llamada o bueno. Y en este caso, pues me llegó ahí a la aplicación, me dice verificar mensajes de texto, entonces me pide nuevamente mi número. Yo en el caso estoy en Colombia, entonces más 57 y colocas el resto de los números de tu número de celular y colocas los 6 dígitos que te enviaron a tu número de celular. Bueno, después de esto, pues ya vamos a poder ingresar a nuestra cuenta de Auti de doble autenticación y allí me salvó
de alguna forma me salvó a Apple esa cuenta. Y pues ya voy a poder ingresar a otras cuentas que yo quiera guardar su clave allí. Entonces, bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. En donde dice Apple, en la parte de arriba, donde está la barra de búsqueda, al ladito hay unos punticos y al ladito hay un más. Le vas a dar clic a ese más, porque vamos a agregar la cuenta de Facebook, ¿vale? Cada vez que vamos a agregar, vamos a darle ahí más. Listo, agregamos más y dice Add Account, agregar cuenta. Y aquí le vamos a colocar lo que vemos en la parte izquierda, que son el código de la app, en la app de autenticación, que son los 8 bloques de 4 números y letras. Y los vamos a colocar aquí en la parte izquierda donde dice Enter Code, no sé qué. Bueno, ahí en esa barrita, que es la única que tenemos que llenar, lo colocamos tal cual con espacios. Listo. Y le vas a dar ahí en el botoncito rojo. Perfecto. Después de esto nos va a aparecer los siguientes pasos que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a acomodarla para que se vean todas. Empezamos de izquierda a derecha. Entonces, en el primer cuadro nos aparecen un montón de llaves. Dice, elige el logo y colócale un nombre, ¿no? Entonces, yo escribí un nombre porque quería ubicar el logo de Facebook, que ellos sí lo tienen ya personalizado, lo mismo el de Gmail y las otras. Entonces, yo escribí Facebook y inmediatamente me apareció Facebook. Le di clic y de una vez apareció el chulito de confirmación. Y arriba le coloqué el nombre a ese logo. En este caso yo le coloqué Facebook Pepita Pérez. Tú le puedes poner Facebook Carlitos Pancho. ¿Listo? Entonces, luego de esto le vas a decir salvar, save. ¿Listo? Entonces, abajo dice el token de cuántos números es. Entonces, de 6 números, 7 u 8. 6 números, ¿listo? Vamos a ir a la siguiente. Y entonces ya inmediatamente nos va a aparecer donde dice Facebook, Facebook Pepita Pérez, el nombre que le diste a tu cuenta de Facebook en Audi. Y te van a aparecer 6 dígitos. Inmediatamente te va a aparecer en Facebook como tal, no en Audi, sino en Facebook, un cuadrito que dice autenticación. En 2 pasos ingresa tu código de confirmación. Ese mismo código que tienes en Audi, que estás viendo a mano izquierda, lo vas a colocar aquí en el cuadro derecho. ¿Listo? Bueno, seguidamente de esto vamos a decirle confirmar. ¿Listo? Yo coloqué un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero a ti te van a llegar otros números, así que bueno. Y te van a colocar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice ya que te quedan 27 segundos, ahí a mano izquierda. Listo, le vas a decir confirmar. Apenas coloques esos códigos, te va a decir vuelve a ingresar tu contraseña. Pero es la contraseña con que siempre ingresas a tu cuenta de Facebook y luego le vas a decir entrar. Luego de esto, pues ya casi vamos finalizando esto. ¿Y qué pasa? Dice autenticación en 2 pasos, dice solicitaremos un código si detectamos un intento de inicio de sesión desde tu dispositivo o navegador no conocido. Listo, listo, perfecto. Y autenticación en 2 pasos ha sido activada. Felicitaciones, bravo, ya estamos listos. Y si la quieres desactivar, pues ya sabes por dónde ingresar. Ingresas a tu cuenta de Facebook, ingresas a parte de seguridad y todo esto, ingresas seguridad e inicio de sesión y luego ingresas a autenticación en 2 pasos y lo deshabilitas si lo quieres hacer, pero no te lo aconsejo, es mejor tener la seguridad, ¿vale? Entonces, para esos chicos que quieren estar ingresándose en las cuentas de Facebook, porque Facebook es muy fácil alterarlo, entonces les comento que esta doble seguridad ayuda también para las cuentas de Gmail, para las cuentas de Dropbox, para Apple y para otras cuentas. Incluso algunos bancos ya tienen esto de doble seguridad, entonces lo podemos activar mediante esta aplicación que se llama Authy. Y bueno, si queremos hacer un backup para que nos salve las cuentas por si acaso se desinstalan los programas, se formatea el computador, el celular, en fin, no estamos exentos a eso. Entonces aquí como algo adicional, como un regalo por haber estado todo este tiempo poniéndome cuidado y sé que te va a servir muchísimo, es el backup de las cuentas que tienes en Authy. Entonces, vas a Authy y ya en la parte general, si ves en la parte de abajo, hay una tuerquita, ¿no? Le das clic en esa tuerquita para aparecer aquí donde dice Settings, ¿sí? ¿Listo? Ahí dice Settings. Y en la parte de arriba, si empezamos de izquierda a derecha, vamos a comenzar con este primer cuadro, vas a general donde está una personita. En general, nos vamos, buscamos, ahí está el celular, Gmail, número de ID, anota ese número de ID por favor, que no se te pierda también, Authy ID, y que son 8 números. Ok, y ahí donde está el candadito es lo importante, la Master Password. Este mismo número, Master Password, que van a ser 7 números como está en el siguiente cuadro, colocas diferentes números, son 7, los colocas allí y le dices Enable, creo que se dice así, pero Enable, voy a decirlo en español, botoncito rojo y le das clic. Esta misma clave, si quieres, la vas a colocar más adelante en otra clave que nos va a pedir el sistema. Y si no, colocas esta misma y si no, colocas otra. Pues ya, listo. Entonces vamos a nuevamente a general. Le vamos a decir clic ahí en general. Y nos vamos y nos aparecemos otra vez. Y vamos a cuentas. Segundo paso, cuentas. Y tercer paso,
Me aparecen las cuentas, si tengo Facebook, Gmail, Apple, y etcétera. Entonces nos vamos a decirle Authenticator, Encrypted, Backups, listo. Le vamos a decir Enable, en rojito. Pues, creo que se dice Enable, pero bueno, ustedes me corrigen si alguna cosa, escríbanlo como se pronuncia. Listo, bueno, vamos a seguir. ¿Ahí qué vamos a hacer? Vamos a colocar la clave. Pero si quieren, colocan la misma clave maestra, Password Master, y si no, colocan otra clave de 7 números. Eso es todo. ¿Qué nos dice aquí en inglés? Pasado al español, habilitar Authenticator cifrado, almacenará una copia encriptada de toda su cuenta y así, o sea, aquí es donde estamos haciendo el backup y dice, y así que se actualice o pierda su teléfono, puedes restaurarlo fácilmente. Listo, ingrese la contraseña, o sea, esta, de cifrado de copias de seguridad a continuación y auticifrará la copia de seguridad de todas sus cuentas. Le mostrará todo eso. Pues, ¿cómo les parece? Llevándolo paso a paso, sé que lo van a poder lograr perfectamente. Solo lo único que necesitan es tener su cuenta de Facebook abierta, sus contraseñas, su teléfono celular, una buena señal y ya pueden ingresar y hacerlo. Y bueno, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ni una. Y aquí al final voy a dejar 2 videos que quizás quieras ver, que quizás te interesen, así que te invito a verlos. Suscríbete, déjame un comentario y nos vemos para la próxima. Excelente día.